El famoso Pedro, ya igual de famoso que su dueño, en nuestra eminencia médica, el doctor Frisby, que ya está en comunicación para la consulta de hoy con el tema de la tuberculosis. A propósito, me imagino, de este brote que se detectó ahí en la torre ejecutiva de Pemex. Dicen que son 2 casos, pero pues los empleados temen que esto vaya más allá. Ya se sanitizó el lugar, pero pues hay que tomar las medidas preventivas, y para ello entramos en comunicación con nuestro querido doctor Frisby. ¿Cómo estás, mi doc? Bienvenido y muchas gracias, como siempre. Buenos días a todos, les mando un saludo aquí escuchándolos muy involucrados en las actividades políticas. Fíjate que además de tengo que ser absolutamente honesto, yo no sabía por qué alguien me había pedido, yo no recuerdo quién me preguntó que habláramos de tuberculosis, porque ya fue hace algún tiempo, supongo que fue alrededor del 24 de marzo, porque el 24 de marzo es el Día Internacional de la Tuberculosis, según la Organización Mundial de la Salud, pero yo no sabía de este brote que había habido en la torre de Pemex. Es importante aclarar que la tuberculosis no es una enfermedad erradicada. Hay personas que tienen tuberculosis y países en vías de desarrollo como México tienen más casos que otros países. Se calcula, los extremos son muy grandes y desde luego la tuberculosis está relacionada, es una enfermedad de la pobreza y está muy relacionada con el estatus socioeconómico del país. Por lo tanto, por ejemplo, países como, vamos a decir, Sudán, países africanos en general, el promedio es de un 80% de pruebas positivas, de pruebas estas que se hacen en la piel, pruebas positivas para tuberculosis en su población, que no significa que están enfermos, puede ser que se expusieron y generaron los anticuerpos contra la tuberculosis. Y en países como Alemania, Estados Unidos, Suiza, donde está Quetzali, en Holanda, la tasa de tuberculosis es del 1 al 3% de la población, y habitualmente es población que ha sido expuesta a poblaciones migrantes de países en donde la tuberculosis es más frecuente. Yo no sabía que había habido un brote en la torre de Pemex, pero nosotros nos sorprenderíamos cuántos de nosotros podíamos ser positivos para tuberculosis, porque no nos hacemos por rutina, el médico no nos hace por rutina una prueba de esa en la que nos inyectan un poquito de tuberculina, le dice la gente, en la piel, y entonces tenemos que leerla a las 48 horas a ver si se hizo una reacción en la piel que nos dé positivo. Esa es una prueba de exposición a la tuberculosis. Eso no nos dice si la persona está enferma, nos dice si esta persona ha sido expuesta y si tiene anticuerpos contra la tuberculosis. Entonces, si hiciéramos esa prueba en México, tendríamos una cifra real de cuánta gente ha sido expuesta a la tuberculosis. Mientras tanto, pues solo seguiremos transitando con lo que en medicina, en epidemiología, en salud pública conocemos como estimaciones de población afectada, que nosotros inferimos que cierta población está afectada por lo que conocemos históricamente, pero no lo sabemos. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad que a mí particularmente me gusta mucho. Y me gusta mucho por la razón, no sé si ya les he platicado que a mí me gusta escribir, nada más tengo publicado un libro, pero tengo como 4 hechos, pero es caro publicar un libro, entonces por eso no los he publicado. Algún día encontraré algún editor que se anime, pero a mí me gusta mucho escribir, y escribir requiere una investigación muy profunda, y hay un libro que les recomiendo a todos, lo voy a poner en la página de Facebook, les voy a poner la liga para que se metan, es accesible gratis, es un formato de esto que se llama PDF, que es el formato digital de fotografía, que es lo que significa PDF, Picture Digital Format, y está accesible, lo puede leer cualquier persona. El libro se llama La tuberculosis y la literatura, es un libro del 2006, es muy interesante y nos dice cómo en los libros se ha ido metiendo historias de ficción, historias reales de pacientes que tuvieron tuberculosis o de personas que tuvieron tuberculosis, porque la tuberculosis, fíjense que esto es muy curioso para quien lea ese libro, la tuberculosis incluso estuvo de moda, era bien visto que las mujeres principalmente estuvieran pálidas y que tuvieran anemia y que se desmayaran y fueran muy frágiles. Era una cuestión hasta romántica y muy atractiva para muchas personas. Por ejemplo, en una parte del libro, Camille Saint-Saëns describe en uno de los libros que publica, y decía algo así como: estar pálido y desangrado era la moda. Incluso
ustedes ahorita van a saber de dónde viene el término de femme fatale, la mujer fatal que se decía. Hay mucha gente que se refiere como una mujer fatal y pensamos que es una mujer que nos va a matar o nos va... No, le femme fatale era en el grupo de mujeres que estaban enfermas de tuberculosis y que los hombres sabían que si se tenían actividad sexual con ellas o tenían acercamientos con ellas, se iban a morir. Y se iban a morir por la razón de que se iban a infectar de tuberculosis y se iban a morir, porque obviamente no había diagnóstico, no había tratamiento. Entonces, por eso a estas mujeres se les conocía como la femme fatale. Una de las más famosas femme fatales que ha habido, o que había en esos tiempos, era una princesa, que era la princesa de Belgiojoso. La princesa de Belgiojoso era la mujer con la que Federico Chopin se relacionó y fue responsable de que Federico Chopin se contagiara de tuberculosis y que se muriera. Entonces, son historias románticas, son historias muy interesantes que estuvieron relacionadas con la tuberculosis. De verdad les recomiendo que lean el libro, es un libro de 130 páginas, no es muy largo, pero sí se llama Tuberculosis y Literatura, está publicado en España, es un libro español y es un libro exquisito. A mí me encanta porque va describiendo cómo muchos libros y qué capítulos y qué partes de qué libros estaban basados en la tisis, porque ese es el nombre popular que se le daba a la tuberculosis. Por eso dicen tienes tos de tísico, porque bueno, tosían como si tuviera tuberculosis, que son accesos de tos que incluso causan dificultad respiratoria, y la tos viene con un esputo sanguinolento, una saliva que contiene sangre que se manchaba los pañuelos blancos de la gente que utilizaba. Entonces es una enfermedad muy romántica, tiene una historia muy romántica. Entonces, por eso a mí me gusta mucho estudiar la tuberculosis y pues bueno, independientemente de que es una enfermedad muy seria y es altamente contagiosa, es una enfermedad muy interesante. La enfermedad está ¿dónde causada... pueden bajar el libro? Dicen, doctor, tú lo vas a poner, me decías, ¿verdad? Yo voy a poner el link, si quieren se los dicto por si lo quieren anotar ahí, Jorge, por si lo quieren anotar ustedes. Yo no tengo la posibilidad de escribirlo en el chat de YouTube porque no acepta que pongamos sí, no acepta links, sí. Pero es www.index-f.com/las casas documentos LC0184.pdf. Así es, ese es el link completo. Sí. ¿Nos lo puedes repetir otra vez, Doc? Claro que sí. www.index. F. Voy a empezar otra vez. www.index-f.com/las casas, todo con minúscula, documentos, LC0184.pdf. Ok, creo que ya está. Para quien no lo pueda anotar, esto va a quedar grabado en on demand y en mi cápsula, y lo pueden ir repitiendo y lo pueden ir rectificando y ya tendrán. Se los recomiendo, es un libro delicioso, es un libro exquisito, hasta se van a reír y es un libro maravilloso. El puro título es muy atractivo, ¿eh? Así es, así se llama, Tuberculosis y Literatura, es del 2006. Creo que está escrito en Galicia, no me acuerdo exactamente en qué parte de España, pero creo que es un libro gallego, es muy buen libro, y está gratis, es de acceso gratuito, les digo, está en PDF. Entonces, hablando ya de la enfermedad, la enfermedad está causada por el micobac. Ya lo puso ahí en el súper mi querido Bancho, a ver si está correcto. Perfecto. Para que lo tomen nuestros amigos que ya están preguntando aquí justamente, doctor. Ya interesante lo que dices. Sí, adelante, perdón. Entonces, déjame ver, me están diciendo que solo son 21 páginas, aquí lo tengo a un lado, y sí puede ser, digo, la verdad es que yo consulté varios libros, probablemente me estoy confundiendo, pero sí, Quizá la cuestión de derechos venga ahí una sinopsis nada más, ¿no?, del libro. No, es todo el libro, Jorge, y al final tiene referencias, pero ahí viene mencionado incluso la historia de Margarita, ahora que está de moda Margarita Gautier, que a ver, vamos a ver si en el chat alguien en YouTube nos puede decir quién fue Margarita Gautier, cómo es conocida popularmente, y vamos a darles un tiempecito a ver, Margarita. Ya veremos a ver qué premio luego les damos. ¿Quién fue Margarita Gautier? No se vale Bueno, entonces,
la vacuna de la tuberculosis, esto cambió la historia de la tuberculosis. La vacuna de la tuberculosis se desarrolló entre 1905 y 1921 en el Instituto Pasteur es desarrollada, pero se empieza a utilizar, curiosamente, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Porque pues vino la Primera Guerra Mundial, vino la Segunda Guerra Mundial y la gente estaba muy distraída con ese tipo de eventos y no había la posibilidad de implementar programas de salud pública agresivos porque no había dinero, porque eso es muy caro, y entonces se tenía que implementar un programa de salud pública masivo y no se tenía el dinero, entonces por eso se implementó hasta la Segunda Guerra Mundial. Incluso la tuberculosis es una enfermedad tan importante que se utiliza como una medición de la eficiencia del sistema de salud de los países. Entre más sofisticado o más avanzado es un país en salud pública, mejor control de la tuberculosis tiene, y entre menos calificación recibe, porque es una medición de pobreza, es una medición de acceso a vacunas, es una medición de muchas cosas, de hacinamiento, de promiscuidad, de muchas cosas. Entonces se utiliza como un indicador externo. Entonces es muy importante. La tuberculosis está causada por micobacterias, principalmente es el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis. Ese es el principal. Hay otro grupo de micobacterias que pueden causar tuberculosis, pero este grupo de micobacterias que pueden causar tuberculosis solamente lo hacen si es que el paciente está inmunosuprimido o inmunodeprimido. Esto explica también que a partir de 1985 la tuberculosis, que ya venía en franca caída, empezó a subir porque surgió el virus de inmunodeficiencia humana alrededor de 1985 y entonces tuvo un repunte la tuberculosis y entonces empezó a haber muchos más casos de tuberculosis y se empezaron a ver otro grupo de micobacterias que también causaban tuberculosis. La tuberculosis se transmite a través de la saliva, de las secreciones. Principalmente los franceses lo describen como el fluré. El fluré no es otra cosa más que el flujo de saliva que todos producimos habitualmente al toser. Hay gente que lo produce al hablar, hay gente que no tiene la capacidad de controlar cuando habla y saca saliva. No sé si les ha pasado, es una situación muy desagradable que estás hablando con alguien y sientes como si estuviera lloviendo. Entonces, en esas gotitas del flujo de saliva que está saliendo, del fluré, ahí es donde se transmite la tuberculosis. Así es como se transmite. Y desde luego, si la gente tose y se pone la mano en la boca y se queda con el Mycobacterium en la mano, luego saluda o toma el picaporte de una puerta y otra persona lo toma y se lleva la mano, se empieza a contagiar. Por eso recuerden que es muy importante toser en la parte interna del codo, lavarse las manos, utilizar pañuelos desechables, en fin. Y si sabemos que estamos tosiendo, bueno, pues tener el diagnóstico de por qué estamos tosiendo. La infección primaria de la tuberculosis es casi siempre pulmonar, es una infección pulmonar, la infección primaria, y de ahí la enfermedad puede ser secundaria y se puede ir a muchísimos órganos. Por eso ustedes van a escuchar que hay tuberculosis renal, tuberculosis ósea, tuberculosis cerebral, tuberculosis hepática, tuberculosis de muchos tipos, porque se puede ir la tuberculosis a otros tejidos, pero inicialmente ese paciente tuvo una exposición a tuberculosis y muchas veces los pacientes no lo saben y tienen la tuberculosis en el estadio número 1 de la tuberculosis, que es la tuberculosis latente, que quiere decir que está ahí viva, que está en el individuo, pero su sistema inmunológico la está controlando y por eso el paciente no se enferma de manera mucho más seria, porque el paciente es incompetente inmunológicamente, pero el paciente tiene una tuberculosis latente y nosotros sabemos, haciendo la prueba esta que les mencionaba, la prueba de la tuberculina. Es extremadamente contagiosa, como les comentaba, y les decía, empezó a haber una, entre comillas, epidemia de tuberculosis, o empezó a haber un reporte de muchos más casos de tuberculosis a partir de la presencia del virus de la inmunodeficiencia humana en el mundo. Y obviamente, como ustedes saben, y esto va todo concatenado, el virus de la inmunodeficiencia humana es una enfermedad menos controlada en países pobres, económicamente menos estructurados en salud pública, y obviamente todas las enfermedades consecuencia de no tener enfermedades de inmunodeficiencia controladas, entonces dentro de ese grupo se encuentra la tuberculosis.
Los pacientes, los síntomas que presentan los pacientes que tienen tuberculosis es una tos crónica con, como les decía, esta saliva que sale con sangre. La saliva se conoce como esputo. La fiebre que se presenta en los pacientes con tuberculosis es muy particular porque causa una fiebre nocturna con sudoración muy importante que se presenta por la tarde y por la noche. Por eso muchos pacientes, incluso a veces se tiene que hacer el diagnóstico de diferencial con otras enfermedades como Hodgkin o como, que es el plasmocitoma o mieloma múltiple. Se tiene que hacer diagnóstico porque todas estas enfermedades también dan lo que se llama diaforesis nocturna o sudoraciones nocturnas. Es muy importante hacer diagnóstico con estas enfermedades. Y los pacientes presentan anemia, presentan hemólisis, a pesar de que su capacidad pulmonar se ve reducida. Normalmente los pacientes que tienen capacidad pulmonar reducida forman más glóbulos rojos, pero los pacientes con tuberculosis tienen esa particularidad, que son pacientes muy pálidos, que tienen un color grisáceo amarillento, y obviamente son pacientes muy débiles que tienen anemia y pierden mucho peso. Entonces, por eso es que incluso a la gente se le decía cuando está muy delgado, muy pálido y que tosen, a la gente se le dice pareces tísico, y esta es la explicación. Se les dice tísico porque la tisis era la tuberculosis y se ponían muy emaciados, es la palabra en medicina, sin H, emaciado con C. Eso quiere decir que están muy delgados, muy pálidos, muy deteriorados en sus condiciones generales. El diagnóstico se establece en base a los síntomas, se sospecha con los síntomas, pero se confirma la sospecha de exposición a través de la prueba cutánea que se conoce como tuberculina. Nosotros lo conocemos como una prueba de PPD, que no significa otra cosa por sus siglas en inglés, que es Proteic Purified Derivative. Es un derivado proteico purificado, y hay otras, históricamente cuando se le ponía el nombre propio a las pruebas, esta se llamaba prueba de Mantoux, prueba de Mantoux, y con esta prueba se diagnostica que el paciente se expuso a tuberculosis, y si se expuso a tuberculosis, entonces se tiene que hacer ya un protocolo de diagnóstico para ver en qué estadio o en qué nivel se encuentra ese paciente, si es una tuberculosis latente o es una tuberculosis activa, y ya si es latente o es activa, de ahí ya depende el tratamiento y el seguimiento para evitar el contagio, porque es muy contagiosa. Y habitualmente cuando un paciente es positivo, se tienen que hacerle pruebas a todos los miembros de la familia o a todas las personas que han convivido con esa persona, y se hace una pesquisa epidemiológica para ver cuántos casos han sido contagiados con esta persona. Dentro de este protocolo de diagnóstico y de tratamiento, al inicio se hace una radiografía de tórax siempre, porque como les decía, la tuberculosis casi siempre es primaria en los pulmones, es pulmonar la primaria, es rarísimo que no lo sea, pero bueno, en medicina no hay imposibles, y yo no he visto un caso, pero he leído en libros casos extraordinarios. Se hace un cultivo de las secreciones, de lo que producen los pacientes, y hay una prueba que actualmente se está ensayando en España, que se llama la prueba de MODS, M-O-D-S, que es una prueba de susceptibilidad a medicamentos. Se toma al paciente que es positivo para tuberculosis y se hace una prueba para ver cuál es el medicamento que funciona mejor para esos pacientes, o qué combinación, porque nunca es un solo medicamento con el que se trata a los pacientes, siempre es una combinación de hasta 4 medicamentos, que era el tratamiento hasta hace 20 años, y así se ha seguido continuando. Hay casos en los cuales hay pacientes que pueden tener solamente 3 medicamentos. Es rarísimo que un paciente tenga solo 2 medicamentos, y un medicamento de eso nunca se utiliza, o sea, es un tratamiento inútil. Casi siempre son 4 medicamentos los que se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, esta prueba de MODS que están ensayando en España, es un instituto en España, no me acuerdo en qué parte de España lo están haciendo. Si ustedes hacen Google y ponen MODS, M-O-D-S, prueba para susceptibilidad a medicamentos tuberculosis, se los va a dar. Y esta es una prueba que la han estado desarrollando porque empezaron a estar muy preocupados por toda la migración de gente que venía de África, que empezó a mostrar un pico de incremento muy importante en España por los casos de tuberculosis. Entonces están haciendo mucha investigación para tener una estrategia para identificar cuál es la combinación de medicamentos más eficiente para tratar a los pacientes. El tratamiento
se modificó completamente. En este libro en el que les recomendé o en otros libros se puede leer que en el siglo XIX, más o menos se utiliza, 19, mediados del 19 finales, se describieron técnicas incluso muy naturistas en Suiza, se los llevaban a las partes altas de los Alpes porque pensaban que la taquicardia que les generaba los bajos niveles de oxígeno les mejoraba las condiciones, lo cual luego se dieron cuenta que era puro cuento, pero empezaron a identificar que aislando a los pacientes se disminuían los casos. Entonces incluso hay muchos lugares, Quetzali nos los puede decir, allá en esa parte de Europa hay muchos lugares que fueron hospitales de tuberculosis, hay muchos hospitales que ahora, muchos de ellos son hoteles, que están en partes muy altas de las montañas, que fueron lugares en donde mandaban a los pacientes para que allá se curaran o se murieran de tuberculosis. Como los leprosarios, ¿no? Como los leprosarios, que ese es el tema de la siguiente semana. La siguiente semana vamos a hablar de lepra, porque alguien me preguntó también en el chat que si existía la lepra, y sí, todavía existe. Vamos a platicar de ella, es un tema también muy interesante, que hasta en la Biblia viene. Entonces, sí. En 1944, casi a finales de la Segunda Guerra Mundial, se descubrió, se describió, se identificó la streptomicina. Ese fue el primer medicamento que se identificó para el tratamiento de la tuberculosis. Más o menos 8 años después, en 1952, se descubrió la isoniazida. Y ese fue el segundo medicamento que es altamente efectivo para contrarrestar la tuberculosis. Y de ahí ya se le fueron uniendo después con el tiempo el etambutol y otros medicamentos que se han ido desarrollando. Pero ahí es donde se cambió la historia de la tuberculosis, cuando se empezaron a identificar los fármacos, los medicamentos que eran eficientes para la tuberculosis. Ahora con el tiempo hemos ido descubriendo que la tuberculosis es una enfermedad que se cura si es que se detecta en etapas muy tempranas. Habitualmente la tuberculosis queda latente en los pacientes, entonces se queda en ese estatus como tuberculosis latente. Las personas que están a su alrededor también necesitan ser investigadas y se les puede dar tratamiento si es que están infectados. Muchas veces los pacientes tienen una prueba positiva en la piel, pero no tienen datos pulmonares. A ese paciente se le considera como un paciente con una tuberculosis latente. Es tan importante que una vez que un paciente se identifica con una tuberculosis activa y que requiere tratamiento, incluso hay países como aquí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando los migrantes venimos a vivir a Estados Unidos, a todos nos hacen la prueba de la tuberculosis y si salimos positivos, independientemente de que no tengamos enfermedad, nos consideran con tuberculosis latente y nos piden que tengamos tratamiento para tuberculosis 3 meses, aunque no tengamos enfermedad, para controlar que no se vaya a incrementar los niveles de tuberculosis aquí en Estados Unidos. Entonces es muy importante el tratamiento porque les digo es altamente contagioso. Incluso aquí en algunos estados, por ejemplo aquí en Colorado, los medicamentos no se los dan a los pacientes. La combinación de medicamentos no las tienen los pacientes en su casa y se los tienen que tomar. Hay una vez que se diagnostica un caso de tuberculosis, una enfermera va todos los días a tu casa y te da el medicamento y enfrente de ti, enfrente de esa persona, te lo tienes que tomar. Y tiene que atestiguar esa persona que te estás tomando el medicamento, porque había mucha gente que le daban el medicamento y no se lo tomaba o se cambiaba de casa. Si te cambias de casa tienes que notificarlo, si no incluso puedes tener hasta una responsabilidad legal y si eres inmigrante te pueden deportar si no sigues el tratamiento recomendado. Son estrategias muy agresivas de tratamiento, pero solo de esa manera se van a poder contener enfermedades altamente infecciosas como esta. Y los tratamientos se dan hasta por 9 meses. De 6 a 9 meses son los tratamientos dependiendo de las necesidades de cada uno de los pacientes. Pero eso es en general lo que les puedo platicar de tuberculosis. Les digo, es un tema que a mí me apasiona, que me gusta mucho y es un tema que, bueno, pues tiene mucho para hablar, muchas horas y es muy bonito. Sí, es parte también del sistema de vacunación, ¿verdad? La tuberculosis, sí hay. Claro. Sí, esto se los decía, la vacuna se desarrolló, la BCG, como se llama, que son las siglas del bacilo, que se llama Bacillus calmette-guerin,
Calmette Guerin se escribe, el bacilo, eso es lo que significa BCG, y esa es la vacuna de la tuberculosis, y sí se da en los países. En algunos países se empezó a dejar de dar, porque ya veían que no había casos por más de 5 años, pero otra vez se está integrando al esquema de vacunación, porque se está reactivando la tuberculosis, y es por eso, porque sí, es de que se aplican incluso como refuerzo, ¿no, doctor? Creo que aunque ya te la hayan puesto de pequeño, así es recomendable. Entonces es que ahora las migraciones de poblaciones de un país a otro, la facilidad de viajar a muchos países, eso establece unas vías de contagio que teníamos desconocidas hace 50 años, entonces eso hace que también la dinámica de los esquemas de vacunación se modifique y por eso es que sea, pero sí, la vacuna BCG sigue siendo una vacuna que forma parte del esquema de vacunación. Pues fabuloso, doctor, como siempre. Dándonos luz sobre este tipo de temas que a veces sí lo vemos como parte de un pasado, ¿no? Como lo dicen en películas, en literaturas, todo este tipo de situaciones que sí eran prácticamente pues sentencias de muerte, ¿no? En ese momento, por eso el romanticismo de ello, y ahora son enfermedades, virus, bacilos que también con la mutación de todo ser vivo, pues ahora sí que vuelven por sus propios fueros y hay que volverlas a combatir, o sea, no hay que bajar la guardia nunca en contra de todo tipo de enfermedades, ¿no, doctor? Sobre todo estas virales o bacteriológicas, pues siempre irán mutando y hay que estar a la vanguardia con todo este tipo de investigación y de inmunizaciones para combatirlas y prevenirlas. Así es. Aquí Quetzali nos hace la observación que efectivamente muchos de esos lugares eran hospitales para tuberculosis y ahora son hoteles o son museos incluso donde hay muestras de lo que eran los hospitales en esa época, y me dice ahí que leprosarios, no, claro que no, lo que sucede, les voy a platicar la diferencia, como les platicaba, la tuberculosis se volvió, para que vean que las modas pueden ser muy estúpidas, se volvió una moda tener tuberculosis en Europa. Acuérdense que Europa era lo dominante, Estados Unidos no existía, el Imperio Otomano allá por China y Gengis Khan y todas esas zonas estaban muy aislados. Normalmente para la cultura occidental de nosotros, Europa era el punto de referencia y Francia, no existía la descripción demográfica que existe ahorita, pero en esa zona, en toda esta zona de lo que ahora es Alemania, Suiza, existían todos esos hospitales y todos esos lugares que marcaban cuáles eran las tendencias médicas de la época. Entonces, la gente rica que quería estar a la moda se quería enfermar de tuberculosis y obviamente tenían dinero y se podían ir a operar a esos lugares, era internar, perdón, no operar. Estoy pensando en la película de la primera mujer que se hizo una operación transexual, que hay una película, la de Danish Girl, la mujer danesa, es una extraordinaria película, sí, claro. También. Si la pueden ver, es extraordinaria. Y Eddie Redmayne es un extraordinario actor y bueno, no qué decir de la belleza de mujer esta que sale con él, que se llama Vikander, en fin. Entonces, todas esas películas de medicina a mí me gustan mucho. Entonces, todos estos hospitales, por eso no hay hospitales de gente con lepra, porque la gente con lepra es habitualmente gente pobre, y no tenían acceso a estos hospitales inmensos con esta infraestructura, y la gente con tuberculosis sí lo tenía. Esa es la diferencia. La gente con lepra incluso la sacaban de la ciudad. Acuérdense que en el libro, la Biblia, que quienes creemos que es un libro religioso, hay quienes lo consideran un libro histórico, en la Biblia se describe cómo a los leprosos los mandaban a salir, los mandaban a vivir a un sitio especial fuera de la ciudad para que no siguieran contagiando a la gente. El aislamiento era identificado desde épocas muy tempranas como parte del tratamiento de enfermedades contagiosas. Así es, doctor, pues muy interesante, como siempre, muy educativo, no solo es clase de salud, sino de cultura general en torno a la medicina contigo, doctor. Muchísimas gracias, muy agradecidos, y pues ya está hasta el tema de la siguiente semana en la que estaremos aquí muy al pendiente, claro, de la consulta con el doctor Héctor Frisby. Muchísimas gracias, Doc, y muchísimas gracias también por estar al pendiente y participar en muchos otros temas aquí con nosotros en Disyuntiva TV. Te mandamos un abrazo hasta allá y te escuchamos con atención la siguiente semana, claro, y siempre.
Igualmente, que estén muy bien. Un abrazo a todos. Un abrazo, saludos a Pedro del auditorio que ya te decía, estaban Pedro, mandándole saludos desde hace rato que Sí, sabía. Míralo. Mira, aquí está qué siempre perrazo. conmigo el Pedrito. Le decía que me recordaba al perro de La Pandilla, no sé si... Yo lo vi en YouTube, ¿verdad? Esa serie de hace 1000 años, blanco y negro, se parece al perro de Alfalfa, ¿no? Y de La Pandilla ahí. Pero sí, siempre está conmigo. Es mi compañero. Pues saludos a Pedro, que se ve que se porta bien y que lo tienes muy bien educado a Sí, Pedro. él sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Eso, muy bien, Les mando saludos a ambos, un abrazo. Míralo. Hasta luego, bye. Gracias, nos vemos, mi doc.